regresar al Salmo 32. ¿Sabe que este salmo me bendijo mucho en el tiempo de oración que tuvimos hace unos días? El Salmo 32 fue de gran bendición para mi vida. Y yo sé que va a ser para bendición de muchos de ustedes. Este salmo es escrito por el rey David. Dice, si su Biblia tiene un título ahí, dice Salmo de David Masquil. Este salmo fue escrito por el rey David. Pero vamos a leer, antes de estar en el salmo, en Romanos capítulo 4. Romanos, la lectura para iniciar el sermón está en Romanos capítulo 4. Es el verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. Esa palabra es medular. Dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios atribuye justicia. Es medular en el evangelio esto. Esto es el evangelio. A este salmo se le conoce, Lutero lo llamó, 32, 51, 134, me falta otro. Se le llamaron los salmos paulinis, porque son salmos que hablan del evangelio, sin obras. Dios no necesita, bueno, a ver, porque estoy diciendo una dicotomía, estoy diciendo una contradicción. ¿De qué nos iba a salvar Dios si tuviéramos buenas obras? Pues de nada, porque fuéramos justos, ¿o no? O sea, tú no tienes ningún peligro de que te van a salvar. Dice el apóstol Pablo, como David escribió, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta es una bienaventuranza de una persona perdonada, no por supuesto, si tuviera buenas obras, entonces no habría nada que perdonarle. Regresamos al Salmo 32. La marca del verdadero arrepentimiento. Un día le preguntaron a Lutero que cuál era el mejor de los salmos, y él dijo el 32, el 51, el 130 y el 143, que son los llamados los salmos paulinos, los salmos del evangelio, porque todos ellos enseñan que el perdón de nuestros pecados, viene sin la ley y viene sin buenas obras. Yo no necesito hacer buenas obras para que Dios me perdone. Yo necesito estar verdaderamente arrepentido de mi pecado. Al hombre que cree con todo su corazón, y por lo tanto Lutero le llamó los salmos paulinos. Dice el versículo 1, bienaventurado, como en el sermón del monte. Este salmo empieza con una bienaventuranza. Este es el segundo salmo. El primero es el salmo número 1, que empieza con una bienaventuranza. El primero describe el árbol en pleno crecimiento. Por eso yo dije, en el orden lógico, este es el segundo. En el orden espiritual, este es el primero. Porque primero es el 32 espiritualmente, después es el 1 espiritualmente. Porque este salmo describe cómo es que se siembra este árbol, cómo se planta, cómo se riega. Bienaventurado aquel cuyos transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Dice qué dichoso, qué felicidad es el hombre a quien Dios ha perdonado. Sin contar el primero de todos, que empieza con una aventuranza. Este primer salmo en el primer salmo tenemos la bienaventuranza de la inocencia.
o mejor de aquel que únicamente está creciendo como un cristiano fiel. Pero en este tenemos la bienaventuranza del arrepentimiento como el estado más feliz que sigue a la de la falta de pecado. Porque hay un verdadero arrepentimiento. Bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión. Un perdón de transgresión pleno. El perdón es pleno. El perdón es instantáneo. El perdón es irreversible. Vuelve el infierno del pecador en un cielo y le convierte a él, que es heredero de ira, heredero de maldición, en participante de la bendición de Dios. Hace al más vil huérfano que no posee nada en esta vida. El hermano habla más adelante de las 3 cabezas del perro del infierno, que creo es poder, hermosura y riqueza. Dice que esas son las 3 cabezas del infierno: poder, hermosura y riqueza. Y sigue siendo un vil huérfano que no tiene nada, si no tiene el perdón de Dios. Si tú no tienes el perdón de Dios, si tú no tienes el perdón de Dios. La palabra traducida por perdón en el original es quitar, como una carga que es quitada o una barrera que es eliminada. Qué descanso y qué alivio. Pero esto le costó a nuestro Salvador sudar gotas de sangre, llevar nuestra carga. Le costó la vida, le costó derramar su sangre. Sansón llevó en sus espaldas las puertas de Gaza, pero el Señor Jesús llevó nuestro pecado, se hizo pecado, probó el infierno por nosotros. Yo estaba diciendo esto el viernes en Veracruz. El Señor Jesús, para que tú no fueras al infierno, Él probó el infierno por nosotros. Porque Dios es santo, 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 y a veces no entendemos lo que estamos hablando. Pero el que Él sea santo para perdonar a Javier o para perdonarme a mí, tuvo que ser pagado el pecado de Javier y el pecado de Eli. Y el pecado de Eli se pagaba, que Eli fuera al infierno. Pero para que Eli no fuera al infierno, Jesús tomó nuestro lugar. Con razón en Getsemaní Él grita en el grito de angustia: que sea de otra manera, pero que no sea esto. No está hablando de los clavos ni de la corona de espinas. No está hablando del dolor físico. Está hablando de la separación del Padre con Él, de la ausencia de Dios. Cuántas bendiciones tienen todos los seres humanos de Dios. Aunque en el infierno el rico pedía que se mojara mi yema y que se le diera en la punta. No tenía lengua. Él creía que tenía lengua, porque como te he explicado, lo digo rápido, el que ve es la persona que está adentro. Ve a través del ojo, escucha a través de la oreja, habla a través de la lengua, gusta a través del paladar, siente a través de la piel. Pero es verdaderamente la persona que está adentro la que ve, la que oye, la que habla, la que gusta y la que siente. Por eso decimos en un funeral: ya no está. ¿Cómo no? Ahí está el cuerpo, allí están los ojos, ya no ven, la boca no habla, el oído no escucha, el paladar no gusta. Por eso el rico dijo: manda a Lázaro a que moje la yema de su dedo y venga y ponga en mi lengua, porque yo estoy atormentado en este lugar. La palabra perdón es quitar. El santo David al comienzo de este salmo nos muestra en qué consiste la verdadera felicidad. No en la hermosura, no en el honor ni en la riqueza, que es la Trinidad del mundo, sino en el perdón de pecado. Pablo exclama en 1 de Timoteo 1:13, en la revisión anterior a la revisión 1909: he obtenido misericordia. ¿Alguien lo lee? He alcanzado misericordia. Yo alcancé misericordia.
Qué preciosa es la escena cuando el apóstol Pablo, llamado Saulo, va en un animal a Damasco, va a matar a los cristianos, quiere matar, primero los quiere traer a Jerusalén para matarlos, y se le apareció una luz y una voz le habló y lo tiró del animal en el que iba y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te es pegar con el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Si tú estudias el carácter de el apóstol Pablo, era un remolino, el tipo era un remolino, pero ese remolino que perseguía a los cristianos y los arrastraba a hombres y mujeres y los mataba delante de los jefes del templo, porque eran la autoridad entonces. Ese hombre que era un remolino, tú lo ves en un rincón, hincado, sentado, orando. Dios, al perdonar el pecado, paga la deuda, concede un legado, remite la culpa y el castigo. La culpa clama justicia. Tan pronto como Adán comete pecado, aparece la espada flameante para que Adán salga del huerto del Edén. Pero en la remisión, Dios parece decir al pecador: aunque has caído en las manos de mi justicia y mereces la muerte, a pesar de ello te quito la culpa y todo está cargado, y todo lo que está cargado a tu cuenta queda quitado. Todo es quitado. Dice: cubiertos sus pecados, cubierto por Dios, como el arca estaba cubierta por el propiciatorio, como Noé fue cubierto por el diluvio, como los egipcios fueron cubiertos por las profundidades del mar. De esa manera, cubierta tiene que ser aquella que esconde para siempre de la vista de Dios omnisciente toda la inmundicia de nuestra carne y de nuestro espíritu. ¿Qué cubierta tiene que ser aquella que cubre toda nuestra inmundicia? Por supuesto, la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Dice Hebreos: porque no nos hemos acercado al monte que no se podía palpar, a la oscuridad, al fuego. No, nos hemos acercado al monte de Dios. Y en la lista dice: a los espíritus hechos perfectos, a los ángeles, nos hemos acercado. Y dice allí, porque allá dice: a la sangre de la de Abel que clama justicia. Nos hemos acercado a la sangre de Cristo. La sangre de Abel clamaba justicia. La sangre de Cristo clama misericordia. Clama misericordia para nosotros. Hay una forma de cubrir el pecado que es una maldición. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. Hay un modo de encubrirlo, que es no confesarlo, o lo peor, negarlo. Giesi hizo esto cuando dijo: yo no he hecho nada, yo no he salido, yo he estado aquí. Un cubrir el pecado con una mentira. Y hay también un cubrir el pecado al justificarnos: bueno, realmente no es malo, pues tantito nada más, sí, fui con él, pero no pasa nada, nadie se ha muerto por eso. Perdón, dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará. Todas son formas falsas de cubrirlo. El que cubre así su pecado no prosperará. Pero hay una forma bendita de cubrir el pecado. El perdón del pecado es esconderlo de la vista. Y esto es de la vista de aquel que tiene poder. Dice la palabra, Ceci me estaba diciendo esta semana, hay un versículo que a mí me costó mucho entender: no tengas temor del que quita la vida al cuerpo, ten temor del quien tiene poder para arrojar tu vida en el infierno. Y me dijo: ¿verdad que esto es Dios? Le digo: por supuesto. Primero, nadie te puede quitar la vida sin el aval de Él físicamente. Segundo,
tú no vas a, nadie, el diablo no te puede echar al infierno, ni te puede llevar al cielo. El único que puede permitir, puede dejarte caer, como veíamos el jueves en Romanos, los abandonó, los dejó caer, los soltó, es el Señor cuando se ha agotado el tiempo de la misericordia. Más adelante, en estos versículos, en el verso 1 y en el verso 2, se mencionan 4 males: transgresión, que en hebreo es pesha; pecado, que es chatahá; 3, iniquidad, que es abón; y 4, doblez, que es remillaja. El primero significa pasar de la raya, hacer lo prohibido. El segundo significa errar el blanco o no hacer lo mandado, pero es con frecuencia tomado como expresión pecaminosa o pecado en la naturaleza que produce transgresión en la vida. El tercero significa lo que se ha desviado de su curso o situación original apropiada, algo moralmente deformado o tergiversado. Iniquidad, que es contrario a la equidad y a la justicia. Cuarto, significa fraude, dolo, doblez y todo lo parecido. Para quitar estos males son mencionados 3 actos: perdonar, cubrir, imputar. Lee el verso 6 y 7, Alexis. ¿Quién es bienaventurado? No el que lo niega, esconde o no confiesa su pecado. En tanto David estaba en este estado, era muy desgraciado. Había doblez en su espíritu. Dice el versículo que leyó Alexis, no, el verso 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. ¿Quién es bienaventurado? No el que no tiene pecado, no el que no ha pecado, el que no contrista más con su pecado. Es aquel que confiesa su pecado, que declara su pecado. Aquí en estos versículos habla de la doblez de espíritu, miseria en su corazón. Sus mismos huesos habían envejecido, su jugo se había secado como sequía de verano. Dice el versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Las 3 palabras usadas con tanta frecuencia para denotar desobediencia son transgresión, pecado, iniquidad. Son las tres cabezas del perro del infierno. Pero nuestro glorioso Señor ha hecho acallar sus ladridos contra los suyos que creen en Él para siempre, que Él tiene poder y que Él puede perdonar todo pecado y quitar toda culpa. La Trinidad del pecado es vencida por la Trinidad del cielo. Gloria a Dios, porque Él puede darnos vida eterna. Cuando ha sido perdonado el creyente, Él es veraz. Cuando ha sido perdonado el creyente, tiene valor de ser veraz ante Dios. Puede permitirse el abandonar la doblez. Hermano, un verdadero creyente no es doble en su lenguaje, en su espíritu. No hay doblez. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu subraya engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Si crees de todo corazón, eso se puede. Es el corazón falso solamente el que haya cerrada las puertas de la misericordia. Se consumieron mis huesos. ¿Qué clase de muerte es el pecado? Es una enfermedad pestilente, un fuego en los huesos. En tanto que intentamos cubrir nuestro pecado, este ruge dentro de nosotros y como una herida infectada se hincha horriblemente y es causa de dolor. Espero que entienda usted esto. Eso que siente el pecador en el corazón, que quema,
que lo quieres satisfacer con dinero, con sexo, con placer, con alcohol, con droga. Esa angustia, ese sufrir, ese martirio solamente se va a escapar un día sin Dios, y es cuando vaya al infierno para ser totalmente castigado. Y todo esto que siente como una antesala del infierno va a ser totalmente allá, porque no ha querido arrepentirse con todo su corazón. Porque de día y de noche tu mano estaba sobre mí. El dedo de Dios puede aplastarnos. ¿Qué no puede hacer toda su mano? Si el dedo de Dios puede aplastarnos y está presionando de modo pesado y continuo bajo los terrores de la conciencia, los hombres tienen poco descanso día y noche, porque los tristes pensamientos de todo el día le acosan en sus dormitorios y le persiguen en sus sueños, o bien le dejan despiertos con un sudor frío de temor. Es mejor llevar un mundo al hombre como Atlas, dice el hermano, que la mano de Dios en el corazón como el rey David. Porque dice el texto aquí, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Fue una presión terrible el acusar de la conciencia. No lo has dicho, no lo has confesado, no has hablado la verdad. Esto te maldice, esto no te va a dejar en paz, esto no te va a dejar tranquilo. Porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. El dedo de Dios puede aplastarnos. Si Dios aflige y castigue con dolor a aquellos que le son propicios, si Dios a sus hijos les da recia, ¿cuánto más va a castigar a los que no le son propicios, a los que no le buscan? Si nuestros pecados delante de nuestros ojos han sido como un mosquito, nosotros debemos de tener arrepentimiento como si hubieran sido camellos. Nuestras penas deben ser no como una gota de lágrimas, sino como un océano de lágrimas. Los pecados más oscuros requieren lágrimas de sangre. Y si Pedro pecó vergonzosamente, tuvo que llorar amargamente. Por lo tanto, si tu vida antigua ha sido una multitud de iniquidades, una cuerda de bien trenzados, un escrito repleto de borrones, un curso manchado de pecado, diversos y serios, multiplica tus confesiones, amplía tus humillaciones. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entre los hombres, una confesión franca abre el pasado. Entre los hombres, cuando hacemos una confesión franca ante un juez, abre el castigo. O sea, tú le dices al juez, bueno, pues yo le robé la bicicleta a Israel me la prestó, pero entonces, aparte de que él tuvo la confianza y me la prestó, entonces yo se la robé, y eso va incrementando, la pena va incrementando. Entre más honesto sea yo, más se está incrementando la culpa, más se está incrementando la pena, más se está incrementando el castigo. Con Dios no es así. Con Dios, cuanto más honesta sea la verdad de lo que le decimos, de lo que hicimos. Mi pecado te declaré, te dije la verdad de mi corazón y no encubrí mi iniquidad. Qué terrible que en David tuvo otras faltas, algunas tal vez no mencionadas y otras mencionadas, pero en esto su hipocresía fue mayúscula. David jugó arriesgadamente con Dios y con el hombre al cometerlo. ¿Te acuerdas de esa escena trágica, terrible, oscura y vil, cuando manda a traer al marido y lo emborracha? Y qué altura de hombre, qué estatura espiritual, aunque lo emborrachó, qué estatura espiritual, qué magnánimo este hombre, que él sabía que sus hermanos y amigos y compañeros estaban en la guerra, y él dijo, ¿cómo yo voy a dormir con mi esposa esta noche? Y se fue a dormir a las puertas del palacio, y con todo y que estaba borracho, tuvo más conciencia
que David en su sano juicio, porque el corazón de David era oscuro. Y qué bueno, gracias a Dios, cuando Él permite que conozcamos nuestro corazón y nos demos cuenta de cuánta necesidad tenemos de Jesucristo. Tú no eres bueno, yo menos. Tú no eres bueno, tú no haces cosas buenas, yo menos. Necesitamos a Jesucristo. Versículo 6: por esto orará a ti. Y uno dice: espérate, ¿de quién venimos hablando? Espérate, no, ¿cómo? 15, 18 de Proverbios, espero acordarme, hermanos. 15, 18 de Proverbios. La ofrenda del impío es abominación. Si es ese versículo, lo repetí varias veces en la oración. Ese es. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, cuando nosotros traemos cosas para Dios y nuestro corazón no está bien delante de Dios, a Dios le causa asco, sea lo que sea. Lo que traemos impíamente delante de Dios, a Dios le causa asco. Pero dice: más la oración de los rectos es. No dice de los perfectos, porque aquí dice el versículo 6, está hablando la misma persona, está hablando el que pide misericordia, el que pide perdón, el que se arrepiente, el que se humilla, el que busca a Dios. Dice el 6: por eso orará a ti todo santo, dice David, por esto. ¿Qué? Sus pecados. ¿Y quién? No está diciendo el inicuo, sino el santo. En este sentido, que tienes motivos para orar. ¿Y por qué ha de orar? Sin duda para la... Qué bueno cuando tú... Porque yo no lo entendí, hermano. Mi cabeza a veces trata de funcionar a 500,000 millones de bits por segundo y no lo entendía yo. ¿Por qué? Porque siento que cada vez que vengo, si ya pedí perdón ayer, ya pedí, o sea, ya no. Y mi corazón en el anhelo de pedir perdón, de humillarme. Qué bueno. Por eso, mire, hermano, si yo no me humillo, porque por ejemplo, yo no cometo adulterio, yo no miento, yo no robo, yo no fornico, pero a lo mejor yo maltrato a Ceci, a Susi, a Mimi o a Raque. Y entonces yo tengo que, porque de verdad, qué terrible es cuando hay gente que se llama cristiana y no tiene cuidado de la esposa. Qué bueno cuando nosotros podemos renovar el perdón, incrementar la gracia y perfeccionar la gloria. Renovar el perdón. Qué bueno cuando podemos renovar el perdón. Qué bueno cuando podemos incrementar la gracia, cuando podemos perfeccionar la gloria. No podemos decir que no tenemos pecado. Oremos pues con David: no entres con juicio con tu siervo. En el tiempo, dice el versículo, por eso orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Porque una vez que la sentencia ha sido pronunciada, se acabó. Ya no hay oportunidad. Una vez que Dios pronuncie la sentencia, a ver, diga conmigo: Dios es el juez, nadie más. Dice: porque el Señor no será hallado cuando se pase el tiempo de la salvación. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a Él. Los efectos de la oración hechas en el tiempo oportuno han sido maravillosas. La oración ha cerrado la ventana de los cielos para que no lloviese por 3 años y medio, y ha abierto la ventana de los cielos para que llueva. La oración había detenido el curso del sol 15 grados en su movimiento ordinario. La oración detuvo la mano de Dios para que no hiriera a su pueblo cuando Él estaba dispuesto a destruirlo. La oración, sin ninguna otra ayuda o medio, había derribado los sólidos muros de Jericó. La oración ha dividido el mar para que las aguas no alcanzaran a los israelitas. En este lugar ahora había sido librado un hombre fiel de todos los peligros de este mundo, cuando nosotros clamamos a Él pidiendo misericordia. Tú eres mi refugio. Hay un hombre que va a pasar una tormenta, ve que la tormenta viene y hay un refugio que él ve, una cueva sólida de roca. La cueva no lo va a librar, él tiene que ir a la cueva para ser librado de la tormenta. Tú eres mi refugio, su refugio. Cuando el viajero se esconde en un lugar correcto, el refugio funciona. Pero si él está fuera del refugio, él va a sufrir las inclemencias de la tormenta.
Sigue diciendo, me guardarás de la angustia. La angustia no me causa daño cuando el Señor está conmigo. Más bien será causa de beneficio para mí, como la lima que le quita la herrumbre del óxido al hierro, pero no la destruye. Observe los tres tiempos. Hemos notado el pasado deplorable. La última cláusula era gozo presente. Esta es un futuro gozoso. Dice, me guardarás de la angustia. Va a rugir el mar alrededor de mí, pero yo voy a estar bien. Dios usa medios en favor de sus siervos. A veces suspende la operación de lo que ha de obrar como tormento, como cuando suspendió el furor de los leones en el foso de los leones con Daniel, o cuando suspendió la potencia del fuego en el horno de fuego con los tres amigos. Porque Dios por su pueblo, diga Dios por su pueblo, Dios a favor de sus hijos, Dios por nosotros. Qué bueno cuando esto sucede así. Gracias a Dios por esto. Aquí habla de un mártir de la iglesia que lo quemaron vivo, y él estaba haciendo mofa de sus verdugos. Qué bueno cuando sabemos dónde estamos parados. No, que se levante el mismo infierno, el Señor está con nosotros. Cuando lo quemaron vivo, se llamó Lorenzo, es su refugio. ¿Quién no se da cuenta al instante por una simple ilustración de que las bendiciones del evangelio son solo para el que busca, para el que trata, para el que procura? El médico solo puede curar al que le llama, y la medicina solo puede curar al que se la toma. El dinero solo enriquece al que lo tiene. Lo mismo sucede con referencia a la salvación del evangelio. Si Cristo es nuestra ayuda, aplícate en buscarlo. Si Él es nuestra medicina, tómalo. Si Él es el médico, ve a Él y pídele ayuda. Si Él es la perla de gran precio. ¿Qué pasó con la perla de gran precio? Esto sucedió cuando yo estaba leyendo ¿por qué no llega el avivamiento? Y yo tenía mis planes de ser un gran ingeniero, de avanzar en la empresa y de ser lo típico, la podredumbre de todo mundo. Yo dije, ¿qué es esto? A ver, explíqueme la perla de gran precio. ¿La encontró? Y ya fue feliz. No, la volvió a esconder. Fue y diga, y vendió todo lo que tenía. O sea, eso quiere decir que todos mis sueños de ingeniería, de prosperidad, aparte, íbamos sobre la perla de gran precio, y fue y la compró. Cristo es la perla de gran precio. Estoy terminando, Susi, ven, sí. Me guardarás de la angustia. En el versículo 8 hay una triple repetición. Te haré entender, te enseñaré y te guiaré. Esta triple repetición, haré entender, enseñaré y guiaré. Sobre ti fijaré mis ojos. Primero, hace que la persona entienda. Dios te hace entender, necesitas salvación. O sea, entiende. Tú tienes buenas obras, quieres tener buenas obras, pero fracasas y vuelves a fracasar. Te va a entender. Segundo, te va a enseñar cómo obtener la salvación. Y tercero, te va a guiar. Él te va a guiar. Él nos va a guiar. Sobre ti fijaré mis ojos, te aconsejaré, mis ojos estarán sobre ti. Este es el sentido hebreo. El significado es: te aconsejaré y yo te guardaré para que sigas en el camino. Mi ojo está cuidándote. La idea es la de uno que muestra a otro el camino que ha de tomar a fin de llegar a cierto lugar. Dice: no seáis como el mulo o el caballo. Fíjate cómo es: no seáis como el caballo o como el mulo. ¿Sí sabe usted que el caballo es papá del mulo? ¿Está hablando en términos naturales? ¿Sí sabe que aquí hay un principio? Que el caballo es papá del mulo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no, yo se lo acabo de decir hace poco, si no paramos la maldición en seco,
Explíquemelo. La siguiente generación va a ser peor. Si no paramos el asunto en seco, la siguiente generación va a ser peor. Considera que el caballo y el mulo admiten a sus jinetes una carga sin discreción o diferencia, sin debate o consideración. No pregunta si el jinete es rico, pobre, si la carga es oro, son plátanos, manzanas, naranjas. No, ellos cargan, no hay ningún problema. Para ellos tienen indiferencia y el pecador es su habitual. El pecador hace esto, lo otro, que esto lo hizo porque estaba solo, que aquello porque no tenía dinero, que aquello porque se sintió guapo, que aquello porque se sintió guapa. O sea, como el mulo o el caballo, cargan sin entender por qué lo están haciendo. Odia al marido porque ella lo quiere odiar, porque es su deleite. O sea, siente adrenalina y se siente bien por placer, para beneficio, por compañía. Así son todos los pecados. Dicen: no seáis como el mulo, como el caballo, como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se pueden dormir. El freno de la aflicción, diga, el freno de la aflicción muestra lo duro que somos de dominar. Yo sí quería decirles esto, porque está bien cura. A veces Dios usa la enfermedad, la dolencia, los problemas en el hogar para jalarnos, para apretarnos. No deberíamos ser tratados como mulas si no hubiera mucho de asno en nosotros. No deberíamos ser tratados así. Pero los orejones que somos, en el sentido metafórico, lo duro, o sea, le llamé la atención y ahora peor, y ahora más duro, y que yo no sé, es como, pero es duro nuestro corazón. Muchos dolores habrá para el impío. El que siembra pecados cosecha aflicción. Qué terrible es la pena de la conciencia, del engaño, el terror. Pero estas son herencias seguras del pecador en el tiempo. Y luego las penas de remordimiento y desesperación para siempre. Mas el que espera en Jehová, dice, le rodeará la misericordia. El malvado tiene un enjambre de avispas alrededor de él. El justo tiene un enjambre de abejas que producen miel para él. Se verá rodeado de misericordia como nos rodea el aire o la luz. Hallará misericordia y favor en todas partes. En casa, fuera de día, de noche, en sociedad, en soledad, en enfermedad, en salud, en vida y muerte, en todo tiempo, en la eternidad, la misericordia de Dios le rodeará. Qué bueno, qué bueno. Sí, van a venir tiempos difíciles, sí, pero dígame, va a rodear la misericordia. Aquí menciona algo y te lo voy a tratar de leer. El lenguaje es muy antiguo, entonces es un poco difícil. Hay un texto, dijo Richard Atkin a su nieto Abel. Richard le dijo a su nieto Abel que estaba leyendo el Salmo 32 y nota el texto: al que espera en Jehová le rodea la misericordia. O sea, el nieto le está leyendo a su abuelo, el nieto Abel, a su abuelo, el Salmo 32, y citó: al que espera en Jehová, dice el texto. El canto, fíjate cómo dice: aquí permaneceré postrado. Espérate, gracias, hija. Y allí, o aquí, o ahí, es un principio espiritual. Vamos a esperar. Es que le dije al Señor que me quitara este vicio. Vamos a esperar. Y nos vamos, hacemos la vida con la preocupación, regresamos, nos volvemos a hincar. Señor, el asunto que te hablé, el asunto, ahí está. No se ha convertido mi mamá, mis hermanos están peores, mi hermana está peor. Señor, ¿qué está pasando? Y vamos a permanecer y vamos a esperar y Dios va a hacer la obra. Dios es fiel. Y Richard le dijo a su nieto que leyó: al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y el abuelo le dijo: lo leí en mi juventud
y lo creí y ahora lo leo en mi ancianidad. Y gracias a Dios, yo sé que es verdad. Yo sé que es verdad. Sepa esto, que nuestros días son pocos. ¿Sí sabe que nuestros días son pocos? Aunque llegues a los 100, vamos a suponer que de malas llegas a los 120 años, de los 90 para allá va a ser pura angustia. Pero vamos a suponer que llegues a los 120 años. Nuestros días son pocos. Luego entonces va a haber oraciones que no vamos a ver contestadas aquí. Pero de que Dios las va a contestar, las va a contestar. Te voy a repetir mi soliloquio. Nuestros días son pocos, esperando que tú llegues a 120 años. A eso me refiero, pocos. Los demás mucho más pocos. Pero vamos a suponer que llegas a 120 años y de los 90 para allá te vas a acordar de mí. Pocos días. Vamos a ver muchas oraciones que no van a ser contestadas aquí. Pero ten la seguridad. Pero tenemos que orar día y noche por esta necesidad. Qué gran bendición cuando nosotros podemos esperar. Alegraos, dice el versículo 11. Diga, la felicidad no es solo un privilegio. Diga, es el deber del cristiano. Permanecer postrado a tus pies, y aquí permaneceré. y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Vamos a decir, no hay lugar más alto, No hay lugar más alto. alto, Gracias, Señor. más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual podemos venir delante de tu presencia y tomar de ti. Permite que esta palabra quede sembrada en sus corazones y lleve fruto. Ayúdanos, Señor, más tarde a venir a orar y buscar tu rostro y buscar tu presencia. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén.